Algunas reacciones parecen desproporcionadas, pero no lo son. Simplemente cargan con una historia más antigua de lo que nos gusta admitir. Una palabra mal dicha, una crítica, una mirada que parece desprecio, y algo dentro se contrae. No se trata del presente, sino de un dolor que viene de lejos, de una época en la que éramos demasiado pequeños para entender, pero lo suficientemente sensibles como para sentirlo todo. El cuerpo recuerda lo que la mente aprendió a ignorar. Muchos aprenden a esconder esas marcas con eficacia. Se vuelven adultos productivos, racionales, organizados, pero emocionalmente desconectados. En el fondo, siguen intentando demostrar algo a alguien que quizás ya ni siquiera esté presente. La sensación de no encajar persiste, así como la necesidad de control, el miedo a la vulnerabilidad, la dificultad para confiar en los demás y hasta en uno mismo. Nada de esto es casual. Hay una parte tuya que guarda todo eso, y sigue viva. Carl Jung llamó a esa parte sombra. No es algo maligno, es simplemente aquello que te viste obligado a abandonar para ser aceptado. Emociones reprimidas, deseos sofocados, rasgos de personalidad que algún día fueron juzgados como incorrectos. La sombra no desaparece, se esconde. Y cuanto más la ignoras, más sabotea silenciosamente tu vida. Pero aquí está el punto clave. Activar la sombra conscientemente no significa colapsar, sino permitirse sanar de verdad. Es un reencuentro, no un enfrentamiento. Es asumir partes tuyas que siempre estuvieron ahí, esperando ser vistas, acogidas, comprendidas. Y a partir de ese encuentro, algo cambia. En este vídeo, vas a conocer 5 maneras prácticas, intensas y transformadoras de activar tu sombra. No teorías sueltas, sino caminos reales, basados en la psicología profunda de Jung, para liberar tu historia y sanar los traumas que aún gobiernan tus reacciones y relaciones. El proceso exige coraje, pero nada es más liberador que apropiarse de uno mismo por completo. Vamos juntos a explorar lo que nunca dejaste de ser, pero que quizás hayas olvidado cómo acceder. Primero, enfrenta tus juicios automáticos. Juzgar a los demás es un hábito casi invisible. Ocurre sin esfuerzo, como un reflejo. Pero detrás de cada juicio automático hay un fragmento nuestro que fue rechazado hace mucho tiempo. Cuando algo en alguien despierta repulsión, rabia o desprecio desproporcionados, es señal de que ahí se está reflejando una parte tuya que enterraste para adaptarte, para agradar o simplemente para sobrevivir emocionalmente. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. La sombra se manifiesta justamente ahí, en las reacciones que no podemos controlar. La manera más práctica de activar tu sombra es dejar de tratar el juicio como verdad y comenzar a verlo como síntoma. Si alguien que presume mucho te molesta, quizá tu rabia no sea contra la arrogancia en sí, sino contra tu propia represión al mostrarte. Aquello que condenas afuera es, muchas veces, lo que no te permites vivir por dentro. En la infancia, aprendimos rápidamente qué partes nuestras eran aceptadas y cuáles debían ser silenciadas. Poco a poco, construimos una identidad a medias. Observar los juicios con honestidad es incómodo al principio. Puedes sentir resistencia, querer justificar la molestia, mantener la narrativa de que el problema siempre está en el otro. Pero si realmente quieres sanar las marcas de la infancia, necesitas dejar de huir de ti mismo. La pregunta es simple: ¿por qué esto me molesta tanto? ¿De dónde viene esta intensidad emocional? ¿Qué revela sobre la parte de mí que no quiero ver? No se trata de culparte por juzgar, sino de transformar el juicio en pista. Cada vez que sientas una molestia fuerte por algo aparentemente pequeño, usa eso como una señal de que hay algo importante que mirar. La sombra se revela en los bordes de la consciencia, en ese segundo en que sientes antes de entender. Y es en ese instante donde vive la oportunidad de transformación. Muchos de los traumas de la infancia se camuflan detrás de esas reacciones. Cuando te irritas con alguien que expresa dolor, tal vez sea porque te enseñaron a no demostrar el tuyo. Cuando desprecias a quien pide ayuda, quizás estás cargando la vergüenza de haber necesitado apoyo y no haberlo recibido. La sombra guarda memorias que no pasan por la mente racional. Se manifiestan en los afectos, en las defensas, en las reacciones automáticas. Activar esa conciencia lo cambia todo. Dejas de ser víctima de emociones confusas y comienzas a dialogar con ellas. Es como encender la luz en una habitación de la casa que siempre mantuviste cerrada. Al principio, el polvo molesta. Pero con el tiempo,
te das cuenta de que es posible transformar ese espacio en un lugar de poder, y no de vergüenza. Esta primera práctica exige presencia y disposición interna. No se trata de cambiar tus sentimientos, sino de observarlos con profundidad. Y poco a poco, vas a notar que donde antes había juicio, ahora hay empatía, incluso hacia ti mismo. Y eso te prepara para el segundo paso: entrar en contacto directo con aquello que tu mente intenta mantener escondido, tus emociones reprimidas. Segundo, accede a tus emociones reprimidas. Una de las formas más directas de activar tu sombra es entrar en contacto con las emociones que aprendiste a esconder. Desde temprano, muchas personas son enseñadas a silenciar sus sentimientos. Aguanta el llanto, no pongas esa cara, no seas dramático. El resultado de eso es un cuerpo lleno de cargas emocionales acumuladas y una mente entrenada para desviar de ellas. El dolor de la infancia no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma. Si sientes irritación constante, apatía, tristeza sin motivo aparente o incluso ansiedad crónica, es probable que estés lidiando con emociones reprimidas que ahora intentan emerger por vías indirectas. Carl Jung afirmaba que lo que no llega a la consciencia regresa en forma de destino. Eso significa que, si no reconoces tu rabia, se manifiesta en explosiones, sabotajes, agresividad pasiva. Si ignoras tu tristeza, se convierte en cansancio, desánimo, procrastinación. La sombra emocional exige presencia, y cuanto más la ignoras, más se impone. Para activar esa parte y sanar de verdad, es necesario crear espacios seguros para sentir. Eso puede significar escribir sobre lo que evitaste durante años, llorar sin intentar controlarte, o incluso permitirte gritar en un lugar donde nadie te interrumpa. Parece simple, pero exige valentía. No estamos acostumbrados a permitir el dolor, estamos programados para contenerlo. Pero toda emoción que es acogida con verdad se disuelve, y lo que queda es claridad. Observar el propio cuerpo es una de las claves. La sombra se manifiesta en las tensiones: mandíbula apretada, pecho cerrado, manos inquietas. Si, en lugar de ignorar esas señales, preguntas qué está siendo sofocado ahí, una respuesta llegará. A veces, es un grito antiguo, de una niña o un niño que no fue escuchado. Otras veces, es el miedo a parecer débil, heredado de un entorno donde mostrar sentimientos era motivo de castigo o desprecio. La activación de la sombra emocional pasa por el reconocimiento de que no existe emoción incorrecta, existe emoción no procesada. Cuando te permites sentir sin juzgarte, comienzas a reapropiarte de partes completas de ti que estaban congeladas. El proceso es intenso, pero profundamente liberador. Aquello que parecía demasiado grande para soportar se revela como una parte legítima de quien eres. Al acceder a tus emociones reprimidas, das voz a la parte más silenciada de tu historia. Y esa voz tiene mucho que decir. Revela no solo dolor, sino también necesidades legítimas, de afecto, protección, validación, amor. Comienzas a entender que lo que fue llamado drama era, en realidad, un pedido de cuidado. Que la rabia no era falta de control, sino un grito por respeto. Que la tristeza no era debilidad, sino el reflejo de una pérdida no reconocida. Esa conexión cambia por completo la forma en que te relacionas con el pasado. Los recuerdos dejan de ser traumas congelados y pasan a ser capítulos comprendidos. Y cuando eso sucede, la sombra deja de ser un peso, se transforma en un puente hacia tu fuerza auténtica. Con esta práctica, preparas el camino para algo aún más profundo. Comenzar a reconocer conscientemente los personajes internos que creaste para sobrevivir al dolor. Y de eso hablaremos en el siguiente paso. Tercero, reconoce los personajes que creaste para ser aceptado. Durante la infancia, aprendimos rápidamente lo que era necesario para ser amados, protegidos o simplemente tolerados. En respuesta al entorno, construimos máscaras, versiones adaptadas de nosotros mismos que prometían aceptación a cambio de obediencia emocional. Tal vez te volviste el hijo ejemplar, la niña siempre sonriente, quien no molesta, quien cuida de todos, quien aparenta fortaleza. Esas personas cumplieron un papel vital: protegerte. Pero con el tiempo, se volvieron prisiones. Carl Jung advertía que la persona, el yo social que usamos en el mundo, es necesaria, pero peligrosa cuando se confunde con la totalidad del ser. El problema es que muchas personas ya no logran distinguir quiénes son de verdad de aquello que crearon para sobrevivir. Cuando eso ocurre, la sombra se intensifica. Cuanto más te identificas con el personaje, más la parte reprimida,
Lo que realmente sientes, piensas y deseas, se manifiesta de forma inconsciente, saboteando tus relaciones y tu paz interior. Activar tu sombra significa reconocer esas máscaras sin juicio. Percibir, por ejemplo, que tu exceso de control puede ser solo un reflejo del niño que nunca se sintió seguro. Que tu constante necesidad de agradar puede ser el eco del rechazo que alguna vez experimentaste. Que tu imagen de fortaleza, en realidad, oculta una vulnerabilidad jamás acogida. La sanación comienza en el momento en que logras mirar a esos personajes y decir, entiendo por qué surgiste. Pero ya no necesito esconderme detrás de ti. Este es un proceso de extrema honestidad interna. Requiere sentarse en silencio y observar tus comportamientos automáticos, tus respuestas forzadas, tu necesidad de impresionar, tu esfuerzo por mantener una imagen. Cada vez que te sorprendes actuando para ser aceptado, es señal de que el niño herido aún está intentando asegurarse de no ser rechazado otra vez. La pregunta esencial aquí es, ¿qué estoy tratando de proteger cuando me comporto así? Deshacer esas máscaras no significa volverse menos funcional. Al contrario, significa volverse más verdadero. Cuando reconoces los papeles que interpretas, puedes finalmente elegir quién quieres ser, y no seguir repitiendo patrones inconscientes. Eso libera una enorme cantidad de energía psíquica que antes se usaba para sostener la farsa. Y esa energía, cuando es redirigida, se transforma en claridad, espontaneidad y autenticidad. Ese reconocimiento trae una sensación extraña al inicio, como si estuvieras traicionando la imagen que construiste. Pero en realidad, es un acto de lealtad hacia tu esencia. Poco a poco, vas a darte cuenta de que ya no necesitas sostener personajes para ser amado. Que tu verdad, aunque imperfecta, tiene valor propio. Y que vivir sin armaduras sí es posible, y profundamente liberador. A medida que te vas despojando de esos papeles, algo valioso comienza a emerger, tu identidad verdadera. No aquella moldeada para sobrevivir, sino la que estaba en silencio, esperando un espacio para existir. Este es uno de los momentos más emocionantes del proceso, cuando te das cuenta de que puedes ser tú mismo, y eso es suficiente. Ahora que ya estás en contacto con tus juicios, tus emociones y tus personajes, es hora de explorar un camino de reconexión con aquello que fue olvidado, las partes tuyas que aprendiste a odiar. Y esa será la cuarta manera. Cuarto, reacércate a las partes que aprendiste a odiar de ti mismo. Existe un momento, casi siempre silencioso, en que el niño interior percibe que algo en él no es bienvenido. Puede ser su sensibilidad, su espontaneidad, su rabia, su sensualidad, su creatividad o incluso su necesidad de atención. Cuando eso sucede, aprende a esconder ese aspecto. Con el tiempo, lo que era solo un intento de adaptación se convierte en repulsión. Empiezas a odiar justamente aquello que tuviste que enterrar. Jung decía que la sombra contiene todo lo que no queremos ser, pero que somos. Y es exactamente en ese punto donde comienza la transformación. La cuarta manera de activar tu sombra es traer a la luz aquello que aprendiste a rechazar de ti mismo. Este proceso exige madurez emocional. No basta con entenderlo intelectualmente. Es necesario sentirlo, reconocerlo y, sobre todo, aceptarlo. Pregúntate, ¿qué rasgos de mi personalidad hago todo lo posible por esconder? ¿Qué reprimo cuando estoy en público? ¿Qué me parece feo, exagerado, inadecuado en mí? Esas respuestas no revelan tus defectos, sino los fragmentos de ti que fueron silenciados para que pudieras encajar en un estándar. Tal vez sientas vergüenza de tu necesidad de afecto, o de la intensidad de tus emociones, o de un lado tuyo más ambicioso, más sexual, más controlador. No elegiste rechazar eso, aprendiste que serías castigado si lo mostrabas. Solo que ahora, como adulto, ese castigo ya no existe. La vergüenza persiste únicamente porque la herida aún gobierna tu autoimagen. Y la verdadera sanación sucede cuando te acercas a esas partes y dices, sé por qué fuiste escondida, pero estoy listo para escucharte. Ese reencuentro puede hacerse de manera muy práctica. Escribe sobre los aspectos que escondes, sin filtros. Observa cómo tratas a las personas que manifiestan rasgos que tú intentas controlar en ti mismo. Pon atención a las palabras que usas para describirte. Muchas veces, el autojuicio revela la presencia de la sombra. Y, sobre todo, practica la autoaceptación no como un ideal bonito, sino como un ejercicio diario de permitirte ser completo. Al acoger esos aspectos rechazados, comienzas a verte con más humanidad. Percibes que la sombra no es un defecto,
sino un territorio abandonado de quien eres. Y en ese territorio hay fuerza, creatividad, deseo, espontaneidad. No se trata de liberar al monstruo, sino de reconocer lo que ya está actuando detrás de tus decisiones y darle un nuevo lugar. Cuando haces esto conscientemente, la sombra se integra, y para Jung, eso es el verdadero proceso de individuación. El impacto es inmediato. Te sientes menos dividido por dentro. Las máscaras caen con más naturalidad. Las reacciones automáticas disminuyen. Las relaciones se vuelven más auténticas. Y lo más importante, dejas de tratarte como un error. Este es un paso profundo, porque toca directamente la vergüenza, la emoción que más bloquea la sanación. Cuando abrazas aquello que siempre intentaste esconder, algo dentro se relaja. Y esa sensación es una señal clara de que estás volviendo a casa, a ti mismo. Con eso, abres espacio para el último paso de este proceso, salir del análisis interno y pasar a la acción consciente. Porque activar la sombra no es solo mirar hacia adentro, sino aprender a actuar en el mundo con integridad emocional. Y de eso hablaremos en la quinta y última manera. Quinto, actúa a pesar del miedo a la desaprobación. No basta con reconocer tu sombra. Es necesario permitir que tenga expresión en el mundo real, de forma consciente y constructiva. Muchas personas hacen el trabajo interno, entienden sus heridas, acceden a sus emociones, identifican sus patrones, pero se bloquean en el momento en que necesitan actuar diferente. ¿Por qué? Porque aún cargan con el miedo de no ser amadas, de decepcionar, de ser rechazadas y muestran quienes realmente son. Y esta es la última gran prueba. Salir de la zona segura de la reflexión y tomar actitudes que honren a quien te has convertido. Carl Jung decía que no hay despertar de la consciencia sin dolor. Y el dolor, en este caso, es el de posicionarse. Cuando empiezas a decir no donde antes decías sí por miedo, la sombra comienza a integrarse. Cuando expresas tu rabia con claridad, sin agresividad, honras una parte de ti que antes era demonizada. Cuando permites que tu vulnerabilidad aparezca, incluso temblando por dentro, rompes con el personaje de fuerza artificial que mantuviste durante años. La sombra necesita acción, no solo comprensión. Esto no significa actuar de forma impulsiva o descontrolada. Significa elegir conscientemente actitudes que representen tu verdad. Si pasaste la vida intentando agradar, el gesto más sanador puede ser establecer un límite. Si siempre tuviste vergüenza de exponerte, puedes comenzar compartiendo algo tuyo con alguien de confianza. Si aprendiste a reprimir tu tristeza, permitirte llorar frente a otra persona puede ser un acto revolucionario. Cada pequeño gesto hacia tu verdad tiene un impacto emocional inmenso. Actuar a pesar del miedo es lo que realmente transforma tu relación con la sombra. Porque es en la acción donde experimentas algo nuevo. Darte cuenta de que ser auténtico no te destruye. Que decir lo que sientes no te abandona. Que mostrar tu verdad puede, en realidad, fortalecer tus vínculos. Esta experiencia corrige una percepción antigua, instalada en la infancia, de que solo serías aceptado si eras perfecto. Cuando actúas con integridad, la sanación deja de ser una idea y se convierte en una vivencia. Claro, no todos van a aprobar tu cambio. Algunas personas se alejan cuando dejas de ser conveniente. Pero ese dolor es menor que el de seguir viviendo una versión deformada de ti mismo. Además, cuando sostienes tu autenticidad, comienzas a atraer relaciones más verdaderas. La sombra integrada te conecta con personas que reconocen y respetan tu totalidad. Y es ahí cuando dejas de buscar aceptación y comienzas a vivir pertenencia. Esta es la etapa más exigente del proceso porque implica riesgo. Pero también es la más liberadora. Dejas de preguntarte qué pensarán los demás y comienzas a preguntarte, ¿esto es fiel a lo que siento? ¿Esto me representa? Y la respuesta a esa pregunta pasa a ser tu norte. Ese tipo de alineación entre sentimiento, pensamiento y acción transforma tu vida desde adentro. Al aprender a actuar con la sombra integrada, no te conviertes en alguien sin errores. Pero te vuelves alguien completo, real, presente. Y ese es el verdadero poder de todo esto. No vivir para sostener una imagen, sino para sostener una verdad interna. Es en ese punto donde el proceso de sanación se vuelve irreversible. Porque una vez que experimentas la paz de ser quien eres, incluso con miedo, volver a esconderte deja de ser una opción. Algo empieza a cambiar cuando dejas de luchar contra ti mismo. No de forma repentina,
ni con grandes explosiones. Es más como un silencio distinto por dentro, una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estás intentando escapar. Ya no necesitas fingir fuerza, ni esconder dolor. Y cuando esa sensación aparece, aunque sea por unos instantes, trae una paz que no depende de nada externo. Poco a poco, te das cuenta de que no estás roto, solo fragmentado. Y que tal vez lo que llamabas debilidad era solo una parte tuya que quería ser acogida. Todo aquello que te enseñaron a esconder puede convertirse en tu cimiento, si tienes el valor de mirar. No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de volver a ser completo. No necesitas una técnica más. Necesitas presencia. Necesitas permitirte sentir, sin explicarte. Y ese gesto comienza ahora. Escribir en los comentarios puede parecer algo pequeño, pero no lo es. Puede ser tu primer sí consciente a tu propia verdad. Una marca visible de que estás dispuesto a seguir más liviano, más honesto, más entero. Por eso, si este vídeo tocó algo dentro de ti que ni sabías que necesitaba ser tocado, deja en los comentarios. Simplemente. Me reconozco. No lo escribas por mí. Escríbelo por ti. Para registrar este momento. Para asumir que algo empezó a cambiar. Para crear un punto de regreso, en caso de que olvides lo que sentiste aquí. Y si este proceso tiene sentido para ti, quédate. Porque a partir de ahora, el viaje solo se profundiza. Si quieres seguir este camino con más profundidad, si quieres recordar que no estás solo, que hay una forma de vivir con más verdad, suscríbete al canal. Aquí, cada vídeo es una invitación a reencontrarte con partes tuyas que tal vez fueron olvidadas, pero que nunca dejaron de existir. Entender cómo activar tu sombra es un paso poderoso para transformar los dolores del pasado. Pero esto es solo el comienzo. Porque a veces, sin darnos cuenta, seguimos cargando traumas que pensábamos haber superado. ¿Y si te dijera que existe una señal oculta, una pista silenciosa que muestra exactamente eso? Carl Jung habló de esto, y es algo que puede abrir tus ojos de una manera profunda. Te dejé en la pantalla final un vídeo donde descubrirás cuál es esa señal y cómo puede mostrarte lo que aún necesita ser sanado. Sigue conmigo en este viaje. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.